¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Les voy a compartir la materia que vamos a revisar. No se olviden de compartir a sus compañeros el enlace, ¿ya? Están solamente 3 compañeros conectados. Listo, miren, el día de ayer estábamos revisando ya como parte introductoria, como la final, como la parte final de la parte introductoria, lo que eran las facultades de la administración tributaria. Vimos las 4 facultades que nos establecen el código tributario, lo que es la facultad recaudadora, sancionadora, resolutiva y recaudadora, ¿no? Revisamos las 4. El día de hoy vamos a revisar ya prácticamente lo que son los regímenes tributarios, ¿sí? Esta parte de tributación nos vamos a enfocar prácticamente en la administración tributaria, pero sobre sobre la institución que está a cargo de la administración de los impuestos, ¿no? Como es el Servicio de Rentas Internas. Vamos a revisar prácticamente los regímenes tributarios que se relacionan directamente con el servicio de rentas internas, porque nosotros también tenemos regímenes tributarios que se van a relacionar directamente, por ejemplo, lo que es las aduanas, ¿sí? Pero en este caso, en lo que nos interesa y lo principal y lo más común que nosotros revisamos o vemos en la realidad, en nuestra parte ya práctica, es el servicio de rentas internas, ¿no? Miren, vamos a revisar entonces los regímenes tributarios que nosotros tenemos actualmente eh, conforme a los impuestos, ¿no? Conforme al SRI, lo que nos establece la ley de régimen tributario interno y su reglamento. ¿Sí? No sé si alguna compañera, está Dina, Miriam y Hortensia, que me puedan ayudar con la lectura de lo que son los regímenes tributarios. ¿Sí? Buenos días, señora. Es aquella categoría en la cual toda persona natural o jurídica expresa que posee o vaya a iniciar un negocio deberá estar registrado en el SRI. En función a dicha categoría se establezcan las obligaciones tributarias, así como los procedimientos de pago de los impuestos nacionales. Muy bien, entonces nos dice que los regímenes tributarios son categorías, ¿verdad? Que estas categorías nosotros vamos a ingresar dentro de las mismas de acuerdo a parámetros o condiciones que nos establezca la normativa. Miren, pueden existir parámetros para personas naturales, que aplique para personas naturales o para personas jurídicas, o para las dos, ¿no? Pueden existir este tipo de parámetros, condiciones, que nosotros al momento de aperturar o de iniciar actividades, vamos a estar, al momento que nos registramos en el RUC, de acuerdo a las actividades, como un ejemplo, vamos a pertenecer a regímenes o nos van a clasificar en regímenes, ¿sí? Miren, por ejemplo, si nosotros vamos a recién aperturar el RUC como persona natural, nosotros iniciamos, ¿sí? De acuerdo a la actividad que vayamos a hacer, por ejemplo, la venta, lo que es de ferretería, vamos a comercializar lo que es de ferretería, y nosotros somos personas naturales y vamos a iniciar actividades, el SRI al momento que nosotros vamos a aperturar el RUC ya nos va a categorizar, ¿sí? Nos va a establecer en un régimen. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cada uno de estos regímenes va a tener obligaciones tributarias. Miren, como seguimos con el ejemplo, si nosotros aperturamos el RUC, tenemos una actividad de venta de lo que es artículos de ferretería. Nosotros iniciamos en un régimen, en este caso, como RIMPE negocio popular, ¿verdad? Porque eso aplica para las personas naturales que van a iniciar actividades económicas, ¿sí? Como nosotros no tenemos un historial de los ingresos que tenemos, sino que es nueva este registro, iniciamos como un régimen de RIMPE negocio popular. Lo que nosotros, cuando ya estemos dentro de este régimen, vamos a tener ya obligaciones tributarias, ¿sí? En este caso, claro, la normativa de forma general nos dice que no debemos realizar declaraciones, pero al final del año nosotros sí vamos a realizar una pequeña declaración en donde vamos a determinar o vamos a declarar
los ingresos que hayamos generado. ¿Por qué? Porque si nosotros superamos los $20,000, ya debemos tributar bajo otro régimen. Pero si nosotros no superamos estos $20,000, vamos a pagar la cuantía que nos establece la normativa, que será de $60. Eso aplica para personas naturales, como un pequeño ejemplo. Pero miren, si de igual manera nosotros constituimos una personería jurídica, es decir, una empresa, nosotros vamos a iniciar recién operaciones, ¿verdad? De igual manera, vamos a tener una ferretería, vamos a comercializar artículos de ferretería. Nosotros, cuando aperturamos el RU como empresa, como persona jurídica, el SRI nos va a clasificar en un régimen, en este caso en RIMPE, ¿verdad? Pero ya no negocio popular, porque negocios populares es exclusivamente para personas naturales. En este caso nos va a clasificar en un régimen RIMPE emprendedores, en donde nosotros cuando estemos dentro de este régimen vamos a tener otras obligaciones tributarias, ¿sí? Es decir, que vamos a verificar las obligaciones o el nacimiento o el hecho generador que, que se ejecute cuando nosotros ingresemos o aperturemos actividad, ¿sí? En este caso, cuando somos RIMPE emprendedor, que aplica tanto para personas naturales o jurídicas, nosotros debemos verificar las obligaciones. En este caso, vamos a tener que declarar IVA, impuesto a la renta u otro impuesto que se genere, ¿no? Que existe el nacimiento de la obligación tributaria. No todos van a declarar ICE, por ejemplo, pero si existe la obligación, nosotros ya debemos comenzar a declarar ese tipo de impuestos. ¿Sí? Miren, entonces eso ha sido, en resumen, lo que es los regímenes tributarios, es decir, la categorización de las personas naturales y jurídicas conforme las actividades que puedan tener, conforme los ingresos que puedan tener. ¿Sí? Entonces el SRI nos va a ir clasificando. ¿Sí? Es decir, que por cada categoría que nosotros ingresemos o estemos dentro de una categoría de algún régimen, vamos a tener obligaciones tributarias. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablamos de los regímenes? Porque nosotros tenemos actualmente el último régimen que se creó, que fue el RIMPE, ¿no? Que es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Exactamente a partir del artículo 97 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos establecen todas las condiciones que nosotros debemos revisar para poder aplicar dentro de este régimen. ¿Sí? Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Porque esta materia aquí vamos a trabajar en Excel para poder hacer ejemplos. ¿Tenemos alguna pregunta o si estamos claros de lo que es regímenes tributarios? Si estamos todo claro, ya les paso esta diapositiva. Vamos a trabajar en Excel. Muy bien. Aquí vamos a ir trabajando, vamos a leer esto y vamos a ir desarrollando en el caso de que sea necesario. Muy bien, miren, vamos a iniciar entonces con el régimen RIMPE, ¿no? Régimen simplificado. Perdón, no están visualizando el Excel, ¿no? Déjenme ver. Muy bien, miren, entonces ahí sí están visualizando el Excel, ¿no? Vamos a hablar acerca Sí. del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué nos dice? A partir del artículo 97.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos establece que es un régimen especial para el impuesto a la renta, para emprendedores y negocios populares. Aquí de inicio, miren lo que nos establece, que el RIMPE es exclusivo, ¿sí? Es exclusivo para impuesto a la renta, nos dice, ¿no? Justamente aquí en el artículo 97.1, va direccionado a lo que es el cálculo o determinación del impuesto a la renta. Aquí no me dice IVA, no me dice ICE, sino que va exclusivamente para el cálculo, determinación del impuesto a la renta, ¿sí? Déjenme cambiarla aquí. Es exclusivo para la determinación del impuesto a la renta, ¿sí?
Entonces, de entrada nos establece eso, que el RIMPE es exclusivo para la determinación del impuesto a la renta, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice entonces el primer inciso de este artículo. ¿Algún compañero que me ayude con la lectura, por favor? Para el, Se establece el régimen RIMPE para el pago del impuesto a la renta a los emprendedores y negocios populares, regulados de acuerdo a la disposición contenidas en el presente capítulo de esta ley. Las, La la sujeción. sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario respecto a las actividades no comprendidas en el mismo. Muy bien, vamos a revisar paso a paso o poco a poco lo que nos establece este inciso, ¿no? Que es el primero que nos indica para nosotros conocer lo que es el RIMPE. Miren lo que nos indica. Se establece el régimen RIMPE para el pago del impuesto a la renta. Vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Que es exclusivo para el cálculo del impuesto a la renta. Es decir, que el IVA, el tratamiento que nosotros damos al IVA, en el caso de que estemos dentro de este régimen, será el mismo que se aplique en los demás. El IVA no cambia, ¿sí? El tratamiento que le demos al IVA, la aplicación que le demos al IVA, la liquidación que demos al IVA, va a ser lo mismo. Lo que se establece aquí para el RIMPE es exclusivo, vuelvo y repito, para la determinación del impuesto a la renta, ¿sí? Para ningún otro impuesto hasta el momento nos dice la normativa, ¿sí? Bueno, a los emprendedores y negocios populares, ¿ya? Entonces, el impuesto a la renta va exclusivamente direccionado a los emprendedores y negocios populares, que más adelante ya vamos a ver a quién se considera como emprendedor y a quién negocio popular, ¿sí? Regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente capítulo de esta ley, es decir, que más adelante ya nos van a explicar cuáles son estos sujetos pasivos, ¿no? Como son los emprendedores y negocios populares. ¿Y qué más nos dice? Y aquí es subrayado, la sujeción al RIMPE, es decir, pertenecer al RIMPE no me excluye la aplicación del régimen ordinario, que el régimen ordinario viene a ser el régimen general, ¿sí? Porque existe otro régimen, ¿sí? No solamente el RIMPE. Nosotros tenemos RIMPE que se va a clasificar en dos, en emprendedores y en negocios populares, pero también nosotros tenemos otro régimen, otros regímenes, ¿no? Pero el más común es el régimen ordinario que nos menciona aquí, que prácticamente nosotros lo conocemos como régimen general. Entonces, ¿qué quiere decir la ley aquí? Que la sujeción, es decir, pertenecer al RIMPE, no me excluye de la aplicación del régimen ordinario. Es decir, que yo puedo pertenecer por ciertas actividades al RIMPE y por otras actividades que yo tenga, puedo pertenecer al régimen general. Es decir, que voy a estar en dos regímenes, de acuerdo a qué, de acuerdo a las actividades que yo pueda ejercer. Por eso me dice más acá, miren la ley, respecto de las actividades no comprendidas en el mismo, porque existen actividades que van a ser excluyentes del régimen RIMPE. Es decir, que por ningún motivo van a estar dentro del régimen RIMPE. No importa los ingresos, yo puedo tener $1 de una actividad, pero por esa actividad, por ser esa actividad que me establece la normativa, va a estar excluido del RIMPE. Y al momento que yo excluyo, que saco del régimen RIMPE, va a pertenecer a un régimen ordinario, a un régimen general, ¿sí? Es decir, que puedo pertenecer a los dos regímenes, RIMPE por ciertas actividades y régimen general por otras actividades, ¿sí? Aquí pongamos, puedo pertenecer a dos regímenes y va a depender de las actividades que realice, ¿sí? Con eso quedemos, que puedo pertenecer a dos regímenes, ¿sí? A RIMPE por una actividad, por cierta actividad, y puedo pertenecer también a régimen general por cierta actividad que yo disponga. Como por ejemplo, les adelanto antes de ingresar nosotros a las actividades que se encuentran excluidas del régimen RIMPE. En régimen RIMPE, yo puedo tener una actividad, seguimos con el ejemplo, de venta de artículos de ferretería, ¿sí? Yo puedo pertenecer a eso por esa actividad, a RIMPE.
pero puedo estar también en régimen general por otra actividad. En este caso, ferretería aquí. Y por régimen general, yo puedo tener por servicios profesionales, ¿sí? Que los servicios profesionales es una actividad excluyente, es decir, que no pertenece al RIMPE, sino que por su esencia o por lo que dictamine la normativa, va a ser o va a formar parte de un régimen general, sin importar los ingresos que yo pueda percibir, pero por ser esa actividad, va a pertenecer a régimen general, ¿sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí o tenemos alguna duda? Para ya poder pasar a otro artículo de lo que nos establece acerca del RIMPE. Inge, disculpe ahí en eso del 20. Por ejemplo, dice que, o sea, dos actividades, o sea, puede ser que haya dos actividades para pertenecer a Claro, ese RIMPE general ya. ¿Y eso no acarrea que tiene que cancelar los doble impuesto o cómo es eso? pero por supuesto. ¿Por qué? Porque en el RIMPE aquí me dice, miren, cuando tú perteneces al RIMPE, eso es exclusivo para la determinación del impuesto a la renta. Es decir, que en este capítulo del RIMPE me va a poner las condiciones para yo declarar, porque no nos olvidemos, cuando vimos elementos del tributo, ¿qué nos decía? Que debe cumplir con ciertos elementos. Y uno de esos es verificar el hecho generador, verificar cuál es la cuantía del tributo y yo cuando estoy por una actividad en el régimen RIMPE, voy a pagar lo que me establece ese tributo, ¿verdad? Lo que me establece los elementos del tributo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en negocio popular, yo pago $60, ¿verdad? Porque soy en negocio popular por esta actividad. Pero como también yo pertenezco a otro régimen, yo voy a declarar conforme lo que me establece el capítulo que hace referencia al régimen general. Es decir, que aquí yo voy a tener una tablita para personas naturales donde me va a establecer los montos, ¿no? Que yo debo calcular conforme a una base imponible, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, $15,000 de base imponible, que más adelante vamos a revisar todo eso que es base imponible, ¿sí? Y para no confundir, miren, a lo que refiero con base imponible es el valor o el rubro que está sujeto a determinar un impuesto. Es decir, que si yo tengo $15,000 como base imponible, como base para determinar un tributo, yo esos $15,000 calculo de acuerdo a una tablita que me dé el SRI, la normativa, calculo cuánto debería yo pagar de impuestos. Pueda que aquí me salga $1, como me puede salir quién sabe, ¿no? El valor, unos $1,000, $2,000, $3,000, sí, pero yo voy a declarar este impuesto conforme a las directrices que me establece la normativa. Es decir, que voy a declarar por separado estas actividades. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí o Sí, no? Inge, muchas gracias. Sí, Listo, mire. está clara la explicación. Entonces, si yo tengo dos actividades, declaro por separado si es de regímenes diferentes. Por una parte, declaro lo que me establece el RIMP con las especificaciones que ellos me dicen en la normativa en este capítulo. Y por el régimen general, por las actividades que yo tenga, voy a tener que declarar por las mismas, ¿no? Por eso es que nosotros debemos clasificar los ingresos si tenemos así los regímenes. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5 actividades dentro de mi RUT, ¿verdad? Porque también, miren, yo puedo tener un negocio de ferretería, puedo prestar servicios profesionales, puedo tener un inmueble donde voy a arrendar y voy a tener otra actividad, ¿verdad? Pero yo voy a tener clasificados estos ingresos. ¿Para qué? Para el final del año declarar impuesto a la renta, porque eso es lo que le interesa al retail RIMPE, porque el RIMPE es exclusivo para impuesto a la renta. Como les digo, el IVA o demás impuestos tendrán un tratamiento igual a los demás regímenes. Pero ahorita lo que interesa en el cálculo o recaudación del RIMPE es el impuesto a la renta. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí entonces. Vamos más abajito. Déjenme copiar la otra diapositiva para seguir desglosando así mismo. Muy bien. Miren, aquí tenemos ya otra diapositiva con otro artículo, ¿sí? No nos olvidemos, dentro de los elementos del tributo teníamos varias condiciones, ¿no? O varios parámetros que debemos considerar, varios elementos. Y uno de ellos eran los sujetos pasivos, que prácticamente los sujetos pasivos somos nosotros los contribuyentes.
pero no todos, ¿verdad? Sino los contribuyentes que establezca la normativa. Por eso es que cuando nosotros realizamos la verificación de un tributo, ya conocemos que van a existir elementos. Y el primer elemento es que debe constar en una ley. Por lo tanto, miren, aquí está el RIMPE, consta en una ley, nos dice en el régimen tributario interno, donde nos indica también cuáles serán los sujetos pasivos. Muy bien, ayúdeme con la lectura, ¿ya? Un segundito nomás. Antes de iniciar, déjenme copiar por completo este artículo. Bien, aquí les pongo completo el artículo. Solo les he puesto una partecita. Listo, ahí sí vamos. Artículo 97.3 hace referencia a los sujetos pasivos, es decir, a los contribuyentes que van a pertenecer a este régimen, porque no van a ser todos, nosotros ya conocemos, ¿no? Que de acuerdo a las actividades puede ser un parámetro, pero veamos qué nos dice la normativa, ¿ya? Ayúdeme con la lectura. Artículo 97.3. ¿Algún compañero que me ayude con la lectura? Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos, personas naturales jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a 0 o hasta $300,000 de estos Estados Unidos americanos. 300,000, es 31 de diciembre del año anterior. Muy bien, Continúo. entonces aquí, no, hasta ahí nomás. En el primer inciso, ¿qué nos dice? Que sujetos pasivos pueden ser, ¿verdad? Pueden ser personas naturales o jurídicas. Ese es el primer parámetro que debemos considerar, ¿no? Que no solamente es para personas naturales o solamente para personas jurídicas, sino que puede aplicar para cualquiera de los dos casos, ¿sí? Naturales o jurídicas. En el RIMPE pueden estar sujetos esos dos tipos de personas. Muy bien, ¿qué más nos dice Pedro? Con ingresos brutos anuales superiores a 0. Ahí viene otra condición, ¿no? Aparte de las actividades, los ingresos que generen estas empresas, ¿no? Con respecto al año anterior, para poder ingresar en este régimen, ¿no? Se va a tomar como información histórica los ingresos del año anterior para el siguiente año, es decir, el que se encuentra ahí en curso, nosotros identificar a qué régimen pertenecemos. Porque nosotros como contribuyentes somos el primer determinador de las obligaciones tributarias, ¿no? De ahí sí puede venir la administración tributaria con sus facultades a poder determinar si estamos haciendo bien o no las cosas. Vamos entonces, miren, ¿qué nos dice? Como primer parámetro, que deben tener ingresos iguales, a ver, deben tener ingresos superiores a $0 y hasta los $300,000, ¿sí? Miren, este es otro parámetro que nosotros debemos considerar, que dentro del régimen RIMPE, miren, RIMPE, vamos a tener de 0 hasta $300,000, ¿no? Perdón, hasta $300,000. Esto será entonces lo que nosotros debemos considerar. ¿No me permite? A ver, ya, ahí está. No me permite. Pero de 0, ahí me va a permitir. Listo. De $0 hasta los $300,000, ¿sí? Este es otro parámetro, entonces, para nosotros estar dentro del régimen RIMPE, ¿sí? Nuestros ingresos que vamos a tener en consideración. Mire, vamos a ver entonces. Ahí está, bien, de 0 a $300,000. Si nosotros tenemos ese parámetro, vamos a pertenecer al RIMPE, ¿sí? Pero no todo va a ser los ingresos que nosotros tengamos. Como yo les dije, yo puedo generar $10 por una actividad que tenga, pero por generar $10 no es que voy a estar en el RIMPE, sino que también debemos considerar otros parámetros. Y el otro parámetro viene a ser ya las actividades que nosotros tengamos. ¿Estamos claros hasta ahí? El primer parámetro son los ingresos, para considerar si somos RIMPE o si ya pasamos a otro régimen. Porque, ¿qué pasa si nosotros superamos los $300,000?
La normativa nos dice hasta 300,000, pero ¿qué pasa si superamos a los 3,301 dólares? 300,001 dólares. ¿Qué pasa? Superamos lo que nos establece la normativa. Por lo tanto, si nosotros ya superamos eso, ya no pertenecemos al RIMPE, pertenecemos a otro régimen. En este caso viene a ser un régimen ordinario, un régimen general. ¿Sí? Entonces, este es el primer parámetro para nosotros cumplir con lo que nos establece la normativa. ¿Sí? ¿Estamos claros o tenemos alguna duda hasta ahí? Quiero que me indique. Listo. Está claro, continúen. Estamos claros. Miren, continuamos entonces con el mismo artículo, pero con el siguiente inciso, porque aquí vienen más parámetros y más condiciones que nos van a poner. Ya conocemos que si nosotros tenemos de 0 dólares hasta los 300,000 dólares, pertenecemos al RIMPE, ¿no es cierto? Pero más acá abajo me dice, muy bien, pero el RIMPE lo vamos a clasificar, ¿sí? Lo vamos a clasificar el RIMPE, porque así nos decía la normativa, ¿no? Que es un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Por lo tanto, ahí es donde se va a clasificar el RIMPE, tanto para emprendedores como para negocios populares. Veamos qué nos dice el siguiente inciso. Ayúdame con la lectura, por favor. A ver, cualquier compañero que ayude con la lectura desde aquí, dentro de este régimen. Dentro de este régimen constituyente negocio popular, aquellos sujetos pasivos, personas naturales con ingresos brutos existentes de hasta 20,000 dólares de los Estados Unidos de América en el ejercicio económico del año inmediato anterior. Por ingreso bruto se entenderá a los ingresos grabados Percibidos. percibidos por el sujeto pasivo, menos descuento y devoluciones. Muy Los bien, miren, sujetos, hasta ahí nomás, solo para que veamos la primera clasificación. Como yo les bueno, dije acá, lo que revisamos en el primer inciso es de forma general, ¿no es cierto? Desde qué rubro hasta qué rubro va a pertenecer al RIMPE. Pero más acá abajo ya me da otra condición, ¿no? Donde me dice, muy bien, está bien, desde 0 a 300,000 constituye régimen, RIMPE, de forma general, pero me dice que vamos a realizar una clasificación dentro del RIMPE, en donde nosotros clasifiquemos como negocios populares, ¿a quién? Negocios populares, entonces ponemos aquí, negocios populares serán. ¿Quiénes serán? Pongámosle así mismo el rubro, este dato. Me dice RIMPE, aquí pongamos negocio popular. Entonces, dentro del RIMPE negocio popular, ¿quiénes van a estar? ¿Qué nos dice? Primerito, lo que yo le he señalado aquí, ¿qué me dice? Que dentro de este régimen constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos que sean personas naturales. Aquí no me dice jurídicas, ¿no? Personas naturales y jurídicas no establece la normativa. Entonces, negocios populares serán exclusivamente para personas naturales, ¿sí? Es decir, que por ningún motivo, porque la normativa no me establece aquí, por ningún motivo las personas jurídicas van a pertenecer a negocios populares, ¿sí? Ese es el primer parámetro aquí que nos pone, la primera condición dentro de los negocios populares, que serán exclusivos para personas naturales, vean aquí. Entonces, van a estar las personas naturales que tengan ingresos, ¿no? Ingresos, desde 0 dólares hasta, ¿qué nos dice por acá? Hasta con ingresos brutos existentes de hasta 20,000. Es decir, que sí, yo tengo menos de 300,000, muy bien, pertenezco a RIMPE, pero aquí viene otra condición que me dice que tú vas a pertenecer dentro del régimen RIMPE, sí, pero a negocios populares, porque eres una persona natural y no generaste ingresos superiores a 20,000 dólares. Entonces, así es como nos vamos a clasificar si somos RIMPE negocio popular y RIMPE emprendedor. La primera condición, que sea persona natural. La segunda condición, los ingresos, es decir, que tenga desde 0 hasta 20,000 dólares. Si yo cumplo con estas dos condiciones, pertenezco ya a un régimen RIMPE, ¿sí? Pero negocio popular. ¿Estamos entendiendo hasta ahí?
¿Estamos claros o tenemos alguna preguntita? Sí, siga nomás. Muy bien, entonces, leímos el segundo inciso, ¿no? Donde ya hace la clasificación y nos da a conocer quiénes serán negocios populares. Ahora vamos con el tercer inciso, donde ya nos habla también acerca de los emprendedores. Ayúdeme con la lectura, ¿ya? Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE, emprendedor, pagarán el impuesto a la renta conforme al correspondiente tabla progresiva, aplicable sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de actividades no excluidas del mismo. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice aquí? Que ya vamos a clasificar también, ¿no? A los negocios, perdón, a los emprendedores. En donde los emprendedores, ¿qué nos dice por acá? A ver, veamos acá. Esto copiemos. Peguemos. Entonces, los emprendedores, eliminamos esto, emprendedores, serán exclusivamente, bueno, no pongamos exclusivamente, serán para personas naturales y jurídicas. Aquí ya ingresan las personas jurídicas, ¿no? Para negocios populares aplicaba que solamente es personas naturales, pero para RIMPE Emprendedor ya se incluyen a las personas jurídicas, es decir, que estos dos contribuyentes pueden pertenecer, ¿no? Y también vamos a tener la primera condición, ¿no? Que sí pueden ser personas naturales y jurídicas, y la segunda condición es esta, que deben tener ingresos superiores a los $20,000, ¿no? Es decir, 20,000 y un centavo, ¿sí? 20,000 y un centavo, nosotros ya no pertenecemos al RIMPE Negocio Popular, sino que ahora somos RIMPE Emprendedor, ¿sí? Emprendedor. ¿Hasta qué rubro? Hasta los 300,000 que nos decía, ¿verdad? De forma general nos decía. Hasta los $300,000. Ahí yo seré RIMPE Emprendedor. ¿Sí ven? Desde los 20,000 y un centavo hasta los 300,000, yo ya conformo RIMPE Emprendedor. Puedo ser persona natural, como puedo ser persona jurídica, ¿sí? ¿Y qué más nos dice como dato adicional? Que el cálculo para determinar impuesto a la renta será conforme a una tabla progresiva, ¿sí? ¿Por qué hace referencia a esto? Porque en los negocios populares nos vamos a tener una cuantía fija, ¿sí? Una cuantía fija que será de $60, ¿sí? Y para el cálculo de, del impuesto a la renta, para determinar un impuesto a la renta, si nosotros estamos dentro del régimen emprendedor, será conforme a una tabla progresiva. Es decir, que nosotros ya para la próxima clase vamos a verificar cuál es esta tabla, en donde, de acuerdo a los ingresos que yo haya generado durante el periodo, voy a hacer el cálculo, ¿no? Voy a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Como yo puedo tener ingresos, por ejemplo, de $30,000, pagaré un impuesto sobre los 30,000, pero será distinto a que si yo tengo, por ejemplo, un ingreso de $250,000, pagaré otra cuantía, otra tarifa de tributo. ¿Sí? Va a variar de acuerdo, como dice aquí, a una tabla progresiva. ¿Qué hace referencia progresiva? Que se va a pagar conforme a los ingresos que hayamos generado, ¿sí? Porque no va a pagar lo mismo alguien que generó unos ingresos de $30,000 al que generó ingresos de 250,000, porque ahí no existe la progresividad tributaria, lo que nos establece, ¿sí? Como un principio, creo que establece en el Código Tributario este principio de la progresividad tributaria. ¿Qué más nos dice por aquí? Estamos entonces claros con lo que establece la clasificación dentro del RIMPE, ¿no? Que tenemos negocios populares y emprendedores y las condiciones que nos ponen. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda por aquí? Estamos claros porque ya mismo termina la clase. Tenemos un minutito. Continúe. Vamos entonces. ¿Qué nos dice? Que dentro, en el mismo artículo nos dice, ¿no? El último inciso. Dentro de este régimen se excluyen a los artesanos y emprendedores. Es decir, que los artesanos que pertenecen o que cumplen con
Estas características no van a estar en el régimen, así cumplan con estos parámetros, ¿no? Que nos establece. Aquí la ley mismo ya pone la exclusión de los artesanos y emprendedores. Justamente esta palabra emprendedores, ya existe una resolución en donde aclara quiénes son emprendedores, porque cuáles son las actividades o los sujetos que se les va a considerar como emprendedores y que están excluidos de este régimen, conforme a la definición que consta en la ley de la materia. Justamente aquí nos establece, salvo que se encuentren excluidos del régimen conforme lo establecido en lo siguiente, en el artículo siguiente. ¿Sí? Miren, hasta ahí nos vamos a quedar porque ya tenemos menos de un minuto.